siendo las 12 horas con 20 minutos del día 26 de octubre del 2017, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, maestros, estudiantes, medios de comunicación y demás personas que nos acompañan, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor pase lista de asistencia. Un gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace contar por orden alfabético. Se encuentra aquí el comisionado Corral Moreno Gerardo Javier, la comisionada Estudillo Zulema Manuel, el comisionado presidente Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario ejecutivo. En virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria del mes de octubre de 2017 del Pleno de este instituto. Por favor, secretario, sea tan amable de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, presidente. El orden del día para esta sesión consiste con el número 1, el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, 2, declaración de instalación de la sesión, 3, lectura y aprobación del orden del día, 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de octubre del Pleno de este instituto celebrada el 18 de octubre de 2017, asuntos específicos a tratar, presentación en su caso de discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes. De la ponencia de la comisionada Elba Manuel Estudillo Zuna, el número 1 sería el REP 265-2017 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Con el número 2, el 348-2017 interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Ensenada. El número 3 es el REP 351-2017 interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, o bueno, de la sección Playas de Rosarito. De la ponencia del comisionado suplente Gerardo Javier Corral Moreno sería el REP 328-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López sería el REP 350-2017 interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Mexicali, y también el acuerdo de incumplimiento correspondiente al recurso de revisión 231-2017 interpuesto en contra de la Dirección de Seguridad Pública del Estado. Continuando con el orden del día, asuntos específicos, por el inciso B, presentación, discusión y en su caso aprobación del tercer avance trimestral de la cuenta pública para el presente ejercicio fiscal. Inciso C, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que contiene 30 dictámenes de los sujetos obligados que forman parte del cuarto grupo del sector Poder Ejecutivo del Estado. Inciso D, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que ordena la notificación de visitas de inspección y verificación a los 5 sujetos obligados incorporados al padrón respectivo en las sesiones segunda y tercera ordinarias del mes de septiembre de este año. Inciso E, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que contiene el requerimiento del listado de personas físicas y morales a los 5 sujetos obligados incorporados al padrón respectivo en las sesiones ordinarias segunda y tercera de septiembre de este pleno. Seguiría la propuesta de modificación al calendario anual de labores en virtud de la permuta del día inhábil miércoles 1 de noviembre por el viernes 3 de noviembre, a efecto de homologar la calendarización con el resto de los sujetos obligados del Estado. Y el inciso G, informe mensual del secretario ejecutivo. Continuando con los asuntos, seguiría los asuntos generales, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieren examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Comisionados, ¿algún tema? Ningún tema que agregar.
Gracias, comisionados. No hay más asuntos generales por incluir o desincorporar. Por favor, secretario, someta a votación el orden del día. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación económica el orden del día propuesto, por los que les pido que aquellos que se encuentren a favor sírvanse a emitir su voto en este momento. A favor. Les cuento, considero, presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día propuesto para esta sesión. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de octubre de este instituto. Se propone la dispensa de la lectura, ya que fue enviada previamente el acta. Solo les pregunto si hay algún comentario sobre el contenido, comisionados. Ningún comentario. Si no hay comentarios, ¿qué agregar, por favor, secretario? Someta a votación el acta mencionada. Con gusto, se somete a su consideración en votación económica el acta de la segunda sesión ordinaria de octubre de este instituto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. A favor. En cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor por el acta. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la segunda sesión ordinaria del Pleno de este instituto del mes de octubre del 2017. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Como siguiente punto del orden del día es asuntos específicos a tratar. Empezaríamos con la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión identificados con los números expedientes siguientes. Empezaríamos con la ponencia de la comisionada Elba Manuela Estudillo Osuna respecto al expediente 265-2017 que se interpuso en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Para la discusión del proyecto, tiene el uso de la voz la comisionada Estudillo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Me voy a permitir presentar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 265 del 2017, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La solicitud de acceso a la información consistió en lo siguiente: formato Excel con los datos del periodo 2013 al 2017 desagregados por sexo, edad y municipio de los siguientes conceptos. Número 1, total de homicidios culposos. Número 2, total de homicidios dolosos. Número 3, total de feminicidios. 4, total de violaciones cometidas. Y número 5, total de otros sexuales. El sujeto obligado, a través de su respuesta, manifestó entre un documento en formato Excel que contiene la información bajo los siguientes rubros: municipio, año, sexo, edad y delito. El solicitante, inconforme con la respuesta otorgada, presentó el recurso de revisión ante este órgano garante con motivo de entrega de información incompleta. El sujeto obligado, a través de su contestación a este recurso de revisión, puso a disposición de la parte ahora recurrente la información faltante, a excepción del número de feminicidios acaecidos en los años 2013 y 2014. Una vez analizada la totalidad de las constancias, tenemos que el sujeto obligado puso a disposición del recurrente el número total de homicidios culposos, dolosos, violaciones y otros delitos sexuales, a excepción del número de feminicidios acaecidos en los años 2013 y 2014. Por consiguiente, se estima como el derecho a acceso a la información, específicamente en los rubros en los que se dio respuesta. Es de resaltar que durante la sustanciación del recurso de revisión, la ponencia, en ejercicio de su facultad conferida por el artículo 143, fracción quinta de la ley en la materia, solicitó un informe de autoridad a cargo del director de estrategias contra el crimen de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de que informara el número total de feminicidios durante el periodo comprendido de 2013-2017. Al respecto, dicha autoridad informó que la base de datos con la que cuenta no arrojó información solicitada, toda vez que el sistema no cuenta con registros en ese periodo. Ahora bien, la omisión del sujeto obligado de pronunciarse respecto a los feminicidios atiende, según su dicho, a una imposibilidad material, debido a que la base de datos no arroja esa información. Sin embargo, dicha postura adolece de justificación y fundamentación, pues solo se limitó a manifestar su búsqueda en los archivos digitales de dicha dirección, sin manifestar si la información peticionada obra o no en algún archivo documental, o bien precisar las razones por las cuales se limitó únicamente a la búsqueda en dicha unidad administrativa.
cuáles fueron los criterios de búsqueda y demás constancias que fueron tomadas en cuenta para arribar a la conclusión de que no existía la información, contraviniendo con ello los principios de exhaustividad y certeza que debe revestir toda respuesta. Consecuentemente, el agravio relativo a la entrega de información incompleta resulta parcialmente fundado y en esta medida procedente. Por lo que el sentido de la resolución propuesta a este pleno es modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada y en su caso la entregue en los términos de la solicitud inicial. En todo caso, precise los criterios de búsqueda utilizados y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. Una vez hecho lo anterior y si persiste la inexistencia de la información, este deberá entregar a la parte recurrente la resolución emitida por su comité de transparencia, mediante la cual se confirma dicha inexistencia, la cual deberá en todo momento atender a lo establecido en el artículo 132 de la ley de la materia. Es cuanto, comisionado. Muchas gracias, comisionada, por la exposición. ¿Comisionado tiene alguna duda o comentario sobre el proyecto? Nada que comentar, está muy claro. Gracias. ¿Usted, comisionado, algún comentario? No hay comentarios que agregar. Por favor, secretario, someta a votación el proyecto expuesto por la comisionada Estudillo. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación de este proyecto en el orden establecido por nuestra reglamentación interior. Cada comisionado, comenzando por el lado derecho del comisionado presidente, dirá en voz alta su nombre completo, apellido paterno o apellido paterno y materno, añadiendo la expresión a favor, en contra o me abstengo. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Elba Estudillo Osuna, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Se declara aprobado el proyecto identificado como Red diagonal 265 diagonal 2017, expuesto por la comisionada Estudillo en los términos encargados. Por favor, pase al siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia de la comisionada Elba Estudillo, seguiría el proyecto de resolución del recurso de revisión 348-2017, que fue interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, en la sección Ensenada. Para la exposición del proyecto tiene el uso de la voz nuevamente de la comisionada Estudillo. Adelante. Comisionado, solicito su venia para presentar en un mismo tiempo la resolución, los proyectos de resolución de los recursos 348 de 2017 y el 351 de 2017. El primero de ellos interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas en su capítulo Ensenada, y el segundo de ellos, el 351, interpuesto contra el mismo sindicato en su capítulo de Playas de Rosario, toda vez que se trata de el mismo sujeto obligado con básicamente la misma pregunta y respuesta. Si no hay inconveniente. Adelante. Gracias, comisionado presidente. Me voy a permitir presentar de manera conjunta 2 proyectos de resolución que serán votados cada uno de manera separada. El recurso de revisión, el 348, como ya lo mencioné, de 2017, interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas, capítulo Ensenada, y el 351 contra el mismo sindicato, capítulo Playas de Rosario. A través de las solicitudes con número de folio 00440417 y 00440217, respectivamente, el solicitante peticionó a cada uno de los sindicatos de referencia la siguiente información: ingresos de la sección sindical en el periodo comprendido de 2014, 2015 y 2016. La información deberá ir desglosada por años y establecer en forma específica los montos generados por cuotas sindicales, aportaciones de los sindicalizados, así como otros ingresos, como pueden ser intereses bancarios, renta inmueble, préstamos internos, etcétera. El número 2, egresos de la sección sindical en el periodo comprendido 2014, 2015 y 2016, información desglosada por años y detallada en forma específica. Número 3, los sueldos, honorarios y compensaciones recibidas por los integrantes de la mesa directiva seccional en el periodo antes mencionado. Los informes si hay adeudos al sindicato por concepto de cuotas y los montos de los mismos en los años antes mencionados. Los montos entregados a la directiva estatal del sindicato en los 3 años antes mencionados.
El ahora recurrente interpuso este recurso de revisión por motivo de falta de respuesta a las solicitudes de acceso a la información de los plazos establecidos por la ley. Es decir, en ninguno de los dos casos los sindicatos dieron respuesta a la pregunta del ciudadano. El sujeto obligado fue omiso en rendir su contestación al presente recurso de revisión, no obstante haber sido notificado debidamente para tal efecto. Tras el estudio del presente asunto, el artículo 115 de la Ley de Transparencia de nuestro Estado establece que cualquier persona por sí misma o a través de un representante podrá presentar una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia o ante la plataforma, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la oficina o oficinas designadas para ello, por vía correo electrónico, por correo postal, por mensajería, por telégrafo, verbalmente o por cualquier otro medio aprobado por el Sistema Nacional. Por su parte, el artículo 125 de la misma ley señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, mismo que no podrá exceder de 10 días contados al día siguiente a la presentación de la solicitud, pudiéndose extender de manera excepcional dicho plazo, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia en términos de la ley. En los casos que nos ocupan, una vez analizadas las documentales que integran el expediente, se desprende que efectivamente el hoy recurrente formuló 2 solicitudes de información dirigidas a los sindicatos antes mencionados, los cuales reúnen la calidad de sujeto obligado en los términos dispuestos en el artículo 15, fracción 9 de la ley de la materia. Cabe decir que no se advierte que le hubiera sido notificado al entonces solicitante, ahora recurrente, ampliación del plazo alguno, y tampoco existen elementos que hagan presumir, aún indiciariamente, que se hubiera dado respuesta a las solicitudes antes señaladas. A juicio de este órgano garante, se advierte una probable responsabilidad administrativa por los supuestos referidos en el párrafo anterior y en consecuencia resulta procedente denunciar ante el órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias tendientes a la integración de la investigación administrativa y, de ser procedente, se inicie un procedimiento administrativo correspondiente en contra de quien o quienes resultan responsables del incumplimiento de las obligaciones que han quedado precisadas e informa a este órgano garante sobre el mismo. El sentido de la resolución propuesta a este pleno es ordenar a los sujetos obligados dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública identificadas con folio 0044-0417 y 0044-0217, respectivamente, de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a los términos que la misma fue formulada. Es cuanto. Gracias por la exposición, comisionada. Comisionado, ¿tiene un comentario sobre el contenido del proyecto? Ninguno, está muy claro. Gracias, comisionado Corral. Solo, sin que vaya mi comentario en el sentido de la propuesta de resolución, solo quiero comentar en términos generales que este es un reflejo, este tipo de resolución es un reflejo ya de las solicitudes de información que están haciendo a los sindicatos como nuevos sujetos obligados en nuestra ley, y que obviamente tienen la obligación de publicar la información, pero eventualmente los ciudadanos de solicitar información sobre los temas que han quedado expuestos aquí y que finalmente deben de cumplir con esta resolución. Si no hay mayores comentarios, por favor, secretario, someta a votación los proyectos expuestos por la comisionada. Cada uno. Con gusto. En el primer momento se tomaría la votación nominal, igual que lo acabamos de realizar, respecto al expediente 348 interpuesto en contra del sindicato, conocido como Sindicato de Burócratas, de la sección Ensenada. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Me cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el recurso de revisión titulado como 348/2017, interpuesto en los términos antes señalados. Por favor, pasen a la siguiente votación. La siguiente votación sería correspondiente al expediente 351/2017 en contra del mismo sindicato, pero de la sección Playas de Rosarito. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. No cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el recurso indicado como red diagonal 351/2017.
en contra del sujeto obligado anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto. Siguiente punto del orden del día. Concluidos los asuntos expuestos por la ponencia de la comisionada Elba Estudillo, seguiría la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno en el expediente 328-2017 que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto tiene el uso de la voz el comisionado Corral. Adelante. Muchas gracias, comisionado. El recurso que voy a presentar a ustedes está identificado con las siglas REP diagonal 328 diagonal 2017. En este caso, el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Ensenada. La solicitud de acceso de la información consiste en lo siguiente. La parte recurrente solicitó la siguiente información. 1. Nombre, cargo y colegio en su caso, al que pertenecen cada uno de los integrantes del cuerpo técnico de la Comisión Técnica de Estudios. 2. Información de contacto, número telefónico y dirección de los integrantes del cuerpo técnico de la Comisión Técnica de Estudios. 3. Lista de los nombres y datos de contacto del cuerpo de asesores que se convocó para los trabajos de la Comisión Técnica de Estudios. 4. Calendario de reuniones mensuales ordinarias de la Comisión Técnica de Estudios. 5. Solicito se me entregue copia de todas las invitaciones entregadas a las diferentes dependencias, instituciones y organismos no gubernamentales listados en el artículo 9, fracción cuarta, para formar parte de la Comisión Técnica de Estudios. 6. Lugar y hora de reunión. La respuesta a esta solicitud, el sujeto obligado otorgó respuesta a cada una de las preguntas de la solicitud de información, estableciendo para la interrogante número 4 que no cuenta con un calendario de reuniones mensuales ordinarias. Inconforme con la respuesta brindada, el solicitante interpuso recurso de revisión, sosteniendo como agravio la entrega de información incompleta y la declaración de inexistencia de la información. El sujeto obligado, al dar contestación, reiteró su respuesta y añadió que no existe precepto jurídico que lo obligue a contar con un calendario. En tal condición, no es necesario emitir una resolución que confirme la inexistencia de la información. Entrando al estudio de este recurso, bajo este contexto, se tiene que el sujeto obligado, al momento de dar respuesta a la solicitud de acceso, proporcionó información a fin de satisfacer las interrogantes enumeradas con los números 1, 2, 3, 5 y 6, mismas que no fueron objeto de inconformidad por parte del hoy recurrente, por lo que se tuvo por satisfecho el derecho de acceso por lo que hace a estos rubros. En cuanto al punto 4, la parte recurrente se agravia al expresar que el director de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente tiene la obligación de tener un calendario de reuniones de la Comisión Técnica de Estudios, por lo que a fin de corroborar la aseveración, nos remitimos al reglamento de la Ley de Edificaciones del municipio de Ensenada vigente, por ser el marco normativo que le es aplicable al sujeto obligado, de acuerdo a la naturaleza de la información peticionada, cuyo numeral quinto establece como atribución del gobierno municipal la de convocar para la instalación y operación de la Comisión Técnica de Estudios. Asimismo, el artículo 9 faculta al coordinador de la comisión a convocar a sesión ordinaria cada 3 meses a partir de la publicación del reglamento en estudio. Con motivo de lo anterior, es posible inferir que, si bien es cierto, no existe obligación expresa para la comisión de generar un calendario de reuniones mensuales ordinarias, no menos cierto es que el secretario de la Administración Urbana, en su doble carácter de coordinador de la comisión, tiene la facultad de convocar a sesión ordinaria cada 3 meses a partir de la publicación del reglamento. Por consiguiente, es innegable la obligación implícita de generar un calendario atendiendo a la temporalidad por la propia normatividad, pues
De lo contrario, la función de la comisión se sujetaría al libre albedrío del servidor público, lo cual contraviene los principios de legalidad, máxima publicidad, transparencia y profesionalismo que rigen el actuar de todo sujeto obligado. A mayor abundamiento, los artículos 7 y 8 del reglamento en cita facultan a la comisión para recibir y compilar las listas de responsabilidad directos de proyecto, responsables directos de obra y corresponsables certificados por los colegios, reiterando el numeral 7, que la comisión se reunirá cada 3 meses para la recepción y compilación antes referida. De ahí que sea impreciso la existencia de una calendarización a fin de programar las sesiones ordinarias y o reuniones a través de los cuales el sujeto obligado discute, vota y en su caso aprueba los asuntos de su competencia. En tal sentido, la existencia del calendario de sesiones y o reuniones permite el análisis, seguimiento y evaluación del servicio público para determinar la debida aplicación de la normatividad ateniente a la dependencia o entidad, aunado a que tales datos favorecen la rendición de cuentas de los servidores públicos. Luego entonces, al advertirse que el sujeto obligado, al dar respuesta, aseguró que aún no se cuenta con un calendario de reuniones mensuales ordinarios, para después reiterar la postura en su contestación, es evidente que dicha aseveración se traduce en una declaración de inexistencia de la información, en contrapostura de las facultades y funciones conferidos por los artículos 8 y 9 del multicitado reglamento, donde se colige la atribución de contar con un calendario de sesiones ordinarias. Se estima pertinente que el Ayuntamiento de Ensenada procede en los términos del artículo 131 de la ley en materia, del cual se desprende que en caso de que la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el comité deberá expedir una resolución que confirme la inexistencia de la información y ordene, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información que se deriva de su facultad. De lo antes expuesto, se tiene que la respuesta fue otorgada de manera incompleta al haber omitido la entrega del calendario de reuniones mensuales ordinarias o en su defecto el acuerdo emitido por su comité de transparencia donde confirme la declaración de inexistencia. Por lo tanto, el sentido de la resolución propuesta a este pleno, este órgano garante determina modificar la respuesta del sujeto obligado en los términos siguientes. Número 1. Se ordena que se genere el calendario de sesiones y o reuniones ordinarias de la Comisión Técnica de Estudios correspondiente al año 2017, toda vez que en el ejercicio de sus facultades dicha información debe existir o en su defecto exponga de manera fundada y motivada su imposibilidad para hacerlo. Hecho lo anterior, lo ponga a disposición de la parte recurrente. Y número 2, proporcione a la parte recurrente la resolución emitida por su comité de transparencia en donde se confirme la inexistencia del calendario de sesiones y o reuniones ordinarias de la Comisión Técnica de Estudios correspondiente al año 2017 a la fecha de la presentación de la solicitud de acceso a la información con número 1132. Es todo. Gracias, comisionado. Comisionado, si tiene algún comentario sobre el proyecto. Sí, adelante. Gracias, comisionado presidente. Me voy a permitir hacer un par de comentarios. Si bien pudiera estar de acuerdo con el sentido de la resolución únicamente apegándonos al tema de la modificación de la respuesta de su autoridad, hay un par de situaciones, por ejemplo, en el análisis de la respuesta y las modificaciones que hace el sujeto obligado, y que incluso creo que nosotros de manera, a lo mejor extralimitándonos un poco, tomamos en consideración, y ya había sucedido un asunto anteriormente, es
esta manifestación del parte del sujeto obligado, en donde simplemente señala que si expresamente la ley no lo obliga a tener una información, y cuando hablo expresamente es decir, quieren encontrar una fracción de la ley que específicamente diga dame el calendario de sesiones de cada una de las actividades que tengan. Obviamente algo que no va a suceder en ninguno de los casos porque la ley es muy general y nosotros tenemos que analizar todas las obligaciones que se desprenden de sus atribuciones que vengan en cualquier otra norma, no únicamente en la ley de la materia. Eso es en primer término, específicamente buscar que haya un precepto legal que los obligue a hacer pública determinada información o a generar determinada información. Creo que es particularmente el caso del Ayuntamiento de Ensenada, la segunda vez que responde la solicitud en estos términos. Es decir, a mí no me corresponde tener esta información, por lo tanto no te la doy. Yéndome al otro extremo y decir, bueno, pudiera o no pudiera tener razón en que nuestras obligaciones en materia de transparencia están íntimamente ligadas con la información que nosotros generamos. Pero también es cierto que hay mucha información que los sujetos obligados generamos y que nosotros mismos como sujetos obligados sabemos, nos pueden preguntar información, cualquier tipo de información. O sea, hasta dónde sesionamos el día de hoy y por qué y cuánta gente estuvo en la sesión. Y no porque no haya un precepto legal específicamente que nos obligue, ¿no?, de manera muy detallada a generar esa información, quiere decir que no la tenemos. Creo que por eso el espíritu de la norma nos obliga a que todo sea resuelto a través del comité, es decir, que no sea únicamente por el dicho de un servidor público de un área determinada. Entonces, irme yo a buscar un argumento para, de alguna u otra forma, defender la postura del sujeto obligado en el sentido de que esa información no la genero, me parece excesivo cuando simple y sencillamente se tiene que analizar la conducta procesal del sujeto obligado y la conducta del sujeto obligado es clara. El sujeto obligado no se apega a lo que establece la ley. Pues es decir, ¿por qué voy a poderme estudiar yo si le corresponde o no le corresponde generar una información cuando la ley es muy clara? O sea, la ley de la materia es muy clara en el sentido de que primero no te corresponde a ti unidad administrativa ni servidor público determinar la inexistencia de información. La inexistencia de información la tiene que determinar vía un acuerdo el Comité de Transparencia. Por lo tanto, aquí lo único que tendría que hacer este órgano garante es verificar si cumplió con el procedimiento de la norma. Eso es lo que yo digo. La ley dice, si el documento no se encuentra por parte del sujeto obligado, en este caso una unidad administrativa cualquiera que sea, deberá turnar la solicitud de declaración de inexistencia al Comité de Transparencia, que deberá pronunciarse al respecto. Y este acuerdo, una vez que se lleve a cabo una búsqueda efectiva de la información, este acuerdo de inexistencia es el que se notifica al ciudadano, a la persona, en este caso el recurrente. Pero ¿por qué nosotros hacer un análisis? Al final de cuentas nos estaríamos nosotros incluso limitando y poniendo entre la espada y la pared al decir que de manera, a lo mejor con una conclusión, estamos sacando que si tienen que sesionar trimestralmente, pues tiene que haber un calendario. Eso es lo que yo creo. En el sentido de la resolución me preocupa que también nos estemos excediendo un poco en el primer punto, en donde estamos ordenando que se genere el calendario. Porque la ley establece el artículo 131, que básicamente cita lo que acabo de comentar, pero establece que el comité emitirá una resolución que confirme la existencia del documento. Número 3, pero es una atribución que le corresponde al Comité de Transparencia, no le corresponde a este órgano garante. Dice, ordenará siempre que sea materialmente posible que se genere o reponga la información en caso de que esta tuviera que existir en la medida de lo que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias, funciones. Finalmente termina la fracción cuarta, eso ahí todavía viene un poquito más, pero que tendrá que notificar al órgano interno de control o al equivalente del sujeto obligado, quien en su caso debería iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponde. Es decir, yo, órgano interno de control, soy el que tengo la facultad de definir si la información debe o no debe ser generada por la unidad administrativa. Yo, Comité de Transparencia, no órgano garante. Y si tiene que ser generada la información, debe reponerse. Eso lo dice la ley, pero lo debe de realizar este análisis del Comité de Transparencia. Ahora, nosotros le estamos dando las dos opciones. Le estamos diciendo que ordene, se genere y que proporcione una resolución emitida por el Comité de Transparencia. Entonces yo creo que al final de cuentas estamos yo me encuentro en una disyuntiva, porque si nosotros resolvemos, si el resolutivo 1 es que se genere el calendario de sesiones,
nosotros estamos ordenando algo que no le corresponde a las facultades del órgano garante. Yo creo que la resolución debe ir en el sentido de que se ordene que se lleve a cabo el procedimiento en todo caso, de declaración de inexistencia de información como lo señala la ley, que lo notifique al solicitante. Y en caso de que nosotros, de autos del expediente, se advierta que se ordena a través del comité la reposición de la información, que también debería venir en nuestra resolución, pero únicamente como haciendo un señalamiento, o sea que en apego al artículo 131 sea el Comité de Transparencia quien analice sobre la generación y reposición de la información, pero lo que tiene que hacer el comité es clasificar, agarrar y emitirle su resolución de inexistencia con respecto a la fracción segunda del artículo 131. Y si existiera la obligación de generar información, pues entonces eso es un siguiente supuesto que nosotros no podemos resolver respecto a eso hasta en tanto no tengamos en la vista la resolución del Comité de Transparencia, que es el que tiene facultades de decidir si la información debe o no debe ser generada. Creo que nos estamos yendo como un paso más adelante desde el momento en el que estamos analizando la obligatoriedad o no del sujeto obligado de generar esa información. Incluso veo débil el argumento respecto a la calendarización trimestral, o sea, lo veo débil, estamos así como que diciendo, yo creo que sí debe tener, que lo haga, y creo que nos estamos extralimitando en ordenar la generación de ese calendario. Bueno, en la parte del seguimiento, después de que en su caso se emita el acuerdo del comité, ya en el cumplimiento se debería, si obviamente en el cumplimiento tenemos que revisar si el comité de transparencia actuó bien, o puede declarar una existencia de facto o de carrera, simplemente para no generar documentos. Sin embargo, creo que el sentido de la resolución, comisionado, lo podemos consolidar, es decir, que no sean dos, porque están relacionados las dos resoluciones, porque por un lado nosotros le estamos diciendo ordenar que genere, nosotros podemos ordenar que genere, pero le estamos diciendo que el comité declara inexistencia o en su caso que el comité genere, ¿sí? Entonces, una de las dos. No, uno nada más, yo creo que sería el 2. Sí, el punto número 2, yo creo que nos quedaríamos con el punto número 2, ¿sí? Y en el cumplimiento, nosotros revisaríamos el acuerdo del comité técnico para ver si se pronunció respecto a las facultades y respecto a la obligación de generar ese calendario, porque eventualmente pudiera no tener el calendario, pudiera estar inoperante. Entonces ahí de alguna forma el sujeto obligado o el comité queda exhibido como que no está cumpliendo con sus facultades, ¿sí? El hecho de que no tenga un calendario y que no se esté reuniendo. Pero nosotros no tenemos facultad de ordenar que genere un calendario, porque eso finalmente lo tendría una facultad quizás de la autoridad superior en ello, ¿sí? O básicamente la autoridad superior de este comité, que sería el encargado del sujeto obligado, en esos términos. Entonces, porque por un lado le decimos ordena generar y luego le decimos al comité ve si lo debe de generar, entonces ahí es donde está el concurso. Entonces, si le parece, el resolutivo sería el punto número 2 como punto número 1 y el otro lo eliminamos para no tener confusión. Pues yo no estaría tan de acuerdo sobre todo por el análisis de los argumentos. Sí, de los argumentos. O sea, creo que, pero no tengo ningún problema si quieres someterlo a votación, porque sí creo que nos extenderíamos mucho si no es el momento para emitir a lo mejor un voto, pero porque estoy viendo que los argumentos sí vienen, está complicado retirar el primer punto resolutivo porque en él descansa para la mitad básicamente el considerante. O sea, cada uno de los puntos resolutivos van a tener un fundamento en el área, en la sección de la considerante. Entonces es el análisis. Entonces, sin borrar los considerantes, pues está complicado. Pero de todas maneras, si quieren... No, pues lo que vamos a hacer es posponer la votación para un nuevo proyecto. Usted va a
¿Cómo la ven? Adelante. Yo no sé con ustedes que yo no sé, secretario, me dijo que es lo que procede. No, sí, pues se pospone la votación. Para la votación, si hay un consenso, si es unánime, se puede posponer, porque se retiraría el proyecto. Ok, muy bien. Lo que ponemos. Para un mejor juicio. Para mayores. Digo, finalmente nada más sería el sistema. Sí, para Modificar el considerando. modificar el considerando y modificar el sentido de la resolución. Vámonos únicamente con. Es básicamente, comisionado, lo que nos resolvió el juez de amparo. Pues básicamente el juez de amparo nos dijo que tú no te metas al estudio de la existencia e inexistencia, de la facultad no, o sea, pero apégate a la norma. La norma establece que ellos tienen la facultad de realizar la exhaustividad, la búsqueda de la información y obviamente llevarlo a sus órganos de control, en este caso el órgano en materia de transparencia es el comité de transparencia. Sí, ahí podemos fortalecer eso, secretario, con los informes de autoridad. Sí. Hay que pedir informes de autoridad. Para ver si No estamos nosotros utilizando esa herramienta Sí, lo que entonces. para nosotros clarificar el actuar del sujeto obligado. ¿Sí? Claro, no, finalmente es a llegarnos de elementos para tener mayor Y que también es importante señalar que a estas alturas, ¿no? Los sujetos obligados todavía no tienen claro que la figura del comité de transparencia fue reforzada con esta nueva ley. O sea, esta nueva ley se le atribuyen muchas más facultades al comité de transparencia y se evita precisamente que la negativa de acceso a la información recaiga en las manos de un servidor público de determinada unidad administrativa. Ese es el único fin de pasar los poderes por el comité. Entonces, si alguien va a decir que la información no existe, que no sea un servidor público, que probablemente ha sido omiso en generar información que sí le compete generar. Que sea todo un comité que realice la búsqueda y que finalmente quede en acta. Creo que eso le da un poco más de claridad al ciudadano que está haciendo el procedimiento. Aquí va a contar algo, secretario. No. Está bien. Bueno, entonces proponemos la votación Proponemos la votación. para fortalecer el texto. No encuentra, comisionado presidente, que se ha determinado sin necesidad de entrar a votación para la postergación del mismo. Ha quedado evidente que de manera unánime se ha determinado posponer. Gracias, secretario. Por favor, pase el siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente, punto del orden del día. Concluida la ponencia del comisionado Gerardo Corral, pasaríamos a la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López en la exposición del recurso de revisión 350-2017 interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Mexicali. Gracias, secretario. Secretario Ejecutivo, con su venia, comisionados. El proyecto que voy a exponer es similar a los dos expuestos por la comisionada, 348 y 351, solamente que este quedó en mi ponencia. Y el sujeto obligado es el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas del Estado de California, sección Mexicali. La solicitud de acceso a la información versó en los siguientes términos. Se solicitó ingresos de la sección sindical en el periodo comprendido 2014, 2015 y 2016. La información debe ir desglosada por años y establecer en forma específica los montos generados por cuotas sindicales, aportaciones de los sindicalizados, así como otros ingresos como pueden ser intereses bancarios, renta de inmuebles, préstamos internos, etc. Número 2. Egresos de la sección sindical en el periodo comprendido 2014, 2015 y 2016. Información desglosada por años y detallada en forma específica. Número 3. Sueldos, honorarios y o compensaciones recibidos por los integrantes de la mesa directiva seccional en el periodo antes mencionado. Número 4. Informes si hay adeudos al sindicato por concepto de cuotas y los montos de los mismos en los años antes mencionados. Número 5. Montos entregados a la directiva estatal del sindicato en los 3 años antes mencionados. El sujeto obligado fue omiso en responder la solicitud de acceso a la información pública antes mencionada. En virtud de que no fue emitida respuesta, la parte solicitante formuló el presente recurso de revisión. En la contestación de este recurso, el sujeto obligado fue omiso en producirse con su contestación, no obstante haber sido notificado debidamente de ello. Entrando al estudio del presente recurso y conforme al artículo 115
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California establece que cualquier persona por sí mismo o a través de su representante podrá presentar solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia a través de la Plataforma Nacional o en la oficina o oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telegráfico, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. Por su parte, el artículo 125 de la citada ley señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 10 días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella, pudiéndose extender de manera excepcional dicho plazo, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el comité en los términos de la ley. En el caso que nos ocupa, una vez analizadas las documentales que integran el expediente, se desprende que efectivamente la parte recurrente formuló una solicitud de información al Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, el cual reúne la calidad de sujeto obligado en los términos del artículo 15, fracción 9 de la ley de la materia. Cabe decir que no se advierte que le hubiera sido notificada al entonces solicitante ampliación de plazo alguna y tampoco existen elementos que hagan presumir aún indiciariamente que se hubiera dado debida respuesta a la solicitud señalada, por lo que de acuerdo a lo esgrimido por el recurrente conforme a las constancias analizadas, se tiene por acreditada la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro de los casos establecidos por la ley. Vista al órgano interno de control. A juicio de este órgano garante se advierte una probable responsabilidad administrativa por los supuestos referidos en el párrafo que antecede. En consecuencia, resulta procedente denunciar ante el órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias tendientes a la integración de la investigación administrativa y de ser procedente se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de quien o de quienes resulten responsables del incumplimiento a las obligaciones que han quedado precisadas y se informe a este órgano garante sobre el mismo. Sentido de la resolución propuesta este pleno, este órgano garante determina ordenar al sujeto obligado proceda a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública identificada con el número de folio 440317 de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a los términos en que la misma les fue formulada. Es cuanto, comisionados. Si tienen algún comentario, alguna duda sobre el proyecto, pues proceda a sus órdenes. Nada que agregar. Si no hay más comentarios que agregar, por favor, secretario, someta a votación el proyecto expuesto por el Instituto. Un gusto, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Resudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el recurso identificado como red diagonal 350 diagonal 2017 interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones centralizadas de Baja California, gestión fiscal. Por favor, pasa el siguiente punto del orden del día. Con gusto, siguiente punto del orden del día, continuando con la ponencia del comisionado presidente, seguir el acuerdo de incumplimiento correspondiente al recurso de revisión 231-2017 que fue interpuesto en contra de la Dirección de Seguridad Pública del Estado. Gracias, secretario. Nada más una precisión, es la Secretaría de Seguridad Pública, también en el caso del orden del día. Esto se ha olvidado. De acuerdo. El recurso de revisión Red 231-2017 es un asunto ya resuelto que fue el cual fui ponente y estamos ya en la etapa de cumplimiento. No se ha dado cumplimiento a la resolución de este pleno. Y a continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. El recurrente solicitó la siguiente información. Quiero conocer los objetivos criminales pendientes del gobierno estatal, agregar el delito que son buscados. El sujeto obligado
se opuso a hacer entrega de la información por considerarla reservada de conformidad con el acuerdo de reserva identificado como AR-SSPE-01-2015 de fecha 2 de enero de 2015, firmado por el subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública. El sentido de la resolución de este órgano garante de fecha 14 de septiembre determinó revocar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que entregue a la parte recurrente el acuerdo de reserva emitido por el Comité de Transparencia, donde, con apoyo en la institución de la prueba de daño, realice su proceso de clasificación de información debidamente fundado y motivado, y así demuestre la existencia de elementos objetivos que permitan determinar la expectativa razonable de un daño al interés público protegido. Días de cumplimiento de la resolución. El sujeto obligado, una vez notificado el fallo definitivo y dentro del plazo conferido para dar cumplimiento, entregó al recurrente vía correo electrónico acuerdo de reserva denominado AR-SSPE-01-15. Asimismo, presentó físicamente ante la sede de este instituto oficio signado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, a través del cual expone los motivos por los cuales considera cumple a cabalidad la resolución dictada. Ahora bien, en ejercicio de la facultad conferida en el numeral 154 de la ley, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, es decir, este órgano garante, procedió a verificar de oficio la información puesta a disposición del recurrente, de lo que se advierte que la misma es notoriamente discordante con los lineamientos expuestos en el fallo definitivo, en base a las siguientes consideraciones. En primer término, el resolutivo primero ordenó revocar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que entrega a la parte recurrente el acuerdo de reserva emitido por el Comité de Transparencia, donde, con apoyo en la institución de la prueba de daño, realice su proceso de clasificación de información debidamente fundado y motivado, y así demuestre la existencia de elementos objetivos que permitan determinar la expectativa razonable de un daño al interés público protegido. Esto es, el sujeto obligado se encuentra compelido a llevar a cabo el procedimiento de clasificación de la información con estricto apego a las formalidades que establecen los artículos 54, 106, 107, 109 y 130 de la ley de la materia, tal cual quedó fundado y motivado en el fallo mencionado. En segundo lugar, resultan inoperantes los argumentos expuestos por el director de Seguridad Pública, secretario de Seguridad Pública, al haber sido materia de estudio el acuerdo de reserva identificado como AR-SSPE-01-2015 de fecha 2 de enero de 2015, cuya vigencia, si bien es cierto, fue acordada hasta el 2 de enero de 2020, no menos cierto es que su creación tiene como soporte ordenamientos abrogados, tales como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California de fecha 11 de octubre del 2010 y el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo de Baja California de fecha 30 de noviembre del 2011. De tal suerte que es errónea la postura asumida por el sujeto obligado, pues aún y cuando el acuerdo de reserva se emitió de conformidad con la entonces ley vigente de transparencia, es de explorado derecho que, tratándose de la derogación o abrogación de leyes sustantivas, la regulación que al respecto realiza una norma de tránsito debe observar los principios de exacta aplicación de la ley de retroactividad de la ley en beneficio del gobernado, ambos previstos por el artículo 14 constitucional. En congruencia con lo anterior, es de estimarse que el referido acuerdo, al haber sido dictado de conformidad con ordenamientos actualmente abrogados, viola los principios constitucionales referidos, pues para la reserva de información, la actual ley de transparencia incorporó la institución de prueba de daño en aras de demostrar de manera fundada y motivada que la divulgación de información lesiona el bien jurídico tutelado y que el daño que puede producirse con la publicidad de esta es mayor que el interés de su
De ahí pues estos aspectos normativos resultan más favorables al gobernado, pues persiguen brindar seguridad y certeza jurídica a los particulares al permitir conocer si las acciones del sujeto obligado son apegadas a derecho y así garantizar que las excepciones en el acceso a la información pública sean legítimas, fundadas y motivadas. Conviene destacar que el entonces subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Baja California, al emitir el acuerdo de reserva con el que se pretende cumplir, tomó en consideración la temporalidad y retroactividad de las leyes a que este órgano garante hace alusión, pues del propio contenido se advierte la siguiente conclusión. En tal sentido, señala, el primero de los acuerdos aquí mencionados fue formulado en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California de fecha 12 de agosto del 2005 y vigente hasta el 1 de octubre del 2010, en que se publicó la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, por lo que jurídicamente dicho acuerdo de reserva quedó sin efecto al ser abrogada la ley que le dio origen. Por consiguiente, el hecho de que el sujeto obligado pretenda dar cumplimiento a la resolución invocando un acuerdo de reserva generado con anterioridad a la solicitud de acceso no solo es improcedente, sino incongruente con su propio contenido, pues si el mismo determinó dejar sin efectos acuerdos de reserva acaecidos a la postre de ordenamientos abrogados, resulta innegable la aplicación de tal argumento al caso en concreto que nos ocupa. Propuesta de determinación a este pleno. Este órgano garante determina no ha lugar a tener por cumplida la resolución de fecha 14 de septiembre del 2017, por lo que al advertirse que el secretario de Seguridad Pública del Estado señala expresamente a la licenciada María Elena Rodríguez Ramos en su carácter de titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California como el servidor público encargado de dar cumplimiento a la resolución, se ordena requerir personalmente a la antes mencionada funcionaria por conducto del notificador adscrito a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de este instituto para que dentro del término de 5 días siguientes a la notificación del presente requerimiento ponga a disposición del recurrente el acuerdo de reserva emitido por su Comité de Transparencia, donde con el apoyo en la institución de la prueba de daño realice su proceso de clasificación de información debidamente fundado y motivado y así demuestra la existencia de elementos objetivos que permitan determinar la expectativa razonable de un daño al interés público protegido, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalado, será acreedor a una amonestación pública, la cual será difundida en el portal de transparencia de este instituto. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa, será requerido de nueva cuenta bajo el apercibimiento de multa de 150 hasta 1.500 veces el salario mínimo vigente en el estado de Baja California o su equivalente en unidad de medida actualización a elección del pleno de este instituto. Continuamos el proyecto de procedimiento con recibimiento o incumplimiento de una resolución. Estoy poniendo a consideración de este. Si tienen alguna duda o comentario. Me preocupa el hecho de que, incidentalmente, en este caso, con mis propios argumentos, me contesto, más bien voy a hacer mis manifestaciones para que queden aceptadas en el acta y que queden sentadas en la sesión. Creo que parte de que los servidores públicos, o incluso dentro de las obligaciones de transparencia que son oficiosas, o el cumplimiento de la respuesta a las solicitudes de acceso, la ley de transparencia en nuestro estado establece siempre al responsable de generar, el que tiene, genere, administra la información. En todos los casos es evidente que dentro de la misma ley las facultades que otorga el titular de la unidad de transparencia son facultades meramente operativas de trámite a la solicitud de acceso. O sea, esas son las facultades que tiene un titular de la unidad de transparencia. Sus facultades
salvo, ¿no?, que el titular de la unidad de transparencia quedara acreditado que en el organigrama es efectivamente la persona que es responsable de generar, obtener o administrar o posee la información material de solicitud de acceso. Creo que pudiéramos nosotros estar, lo pongo en la mesa porque finalmente eso es una amonestación pública, pero si esta amonestación pública se va al siguiente nivel, entonces si uno cumple con la entrega de información y se va al siguiente nivel, el siguiente nivel es ya tener una multa. Vamos a multar al titular de la unidad de transparencia, porque él fue señalado por parte del sujeto obligado como responsable de dar la información, cuando el responsable de generar información es evidentemente otro servidor público. Perdón, pero lo pongo sobre la mesa porque entonces me preocupa a mí que los titulares de las unidades de transparencia sean los únicos que van a recibir multas en todo el estado, porque pues ellos van a decir, pues entonces él es el responsable de generar la información y entregarla. Eso sería. Ahora, también entiendo perfectamente que no pudiéramos probablemente extralimitarnos en este caso, porque fue la persona que nos señala el sujeto obligado. Probablemente en el mismo sentido, nada más sería, yo estoy de acuerdo con el acuerdo porque obedece a las manifestaciones. Sin embargo, creo que sí tenemos nosotros las facultades de analizar cuál es el cargo, el título, el nombramiento de esta persona. Para eso a lo mejor un informe de autoridad, ¿no?, que nos diga específicamente el sujeto obligado por qué esta es la persona que genera y administra la información, y probablemente de buscar la manera, como se llama, de enderezar ya durante las siguientes semanas o los siguientes acuerdos que impacten a ese recurso de revisión, tratar de enderezar contra el servidor público que verdaderamente es el responsable de. Sí, no, estoy de acuerdo. En este caso particular, sobre esta resolución, el sujeto obligado, nosotros en la resolución le pedimos al sujeto obligado que nos señale quién es el responsable del cumplimiento, porque pasaría lo mismo que estamos hablando hace un momento en la resolución del Constitucional Corral, o sea, no podemos meternos en los sustantivos del sujeto obligado para ver quién es el responsable de generar o poseer o administrado, o inclusive del propio cumplimiento, y pudiéramos ahí cometer algún error que pudiera ser una injusticia para alguna persona o algún funcionario. Particularmente en esta resolución tiene características especiales, porque fue el titular del sujeto obligado, en este caso el secretario de Seguridad Pública, quien señaló que el responsable de cumplir con esta resolución era este funcionario, y cuando le preguntamos quién es el segundo responsable, por el superior jerarca dijo yo soy. O sea, el camino nosotros es muy fácil. Es decir, es este funcionario y si no cumple yo soy el responsable. Entonces, eventualmente el que pudiera ser sancionado, si agotamos el procedimiento con el titular, es el secretario de Seguridad Pública. Entonces, cuando yo evalué esa respuesta, dije, ¿para qué buscarle más si ya el propio titular, que es finalmente el responsable de cumplir todas las transparencias del sujeto obligado, está señalando por escrito mediante oficio que él es el superior jerárquico responsable de cumplir? Entonces, en ese caso, así se hizo la manifestación en el cumplimiento. Ese es un tema. El otro tema es que finalmente, en cuanto a la resolución, no obstante que es un desconocimiento obvio de la ley, ¿sí?, porque no obstante que se le ordenó que se hiciera la modificación del acuerdo de reserva para pegarlo a los requerimientos de la ley, lo que hizo el sujeto obligado fue insistir en entregarle al recurrente otra copia, nuevamente la copia del acuerdo de reserva, señalando que ese es el acuerdo que estaba bien, ¿sí?, y ahí obviamente ya hay una negligencia en el desahogo del propio recurso, porque es obvio que si bien no, de la lectura de la resolución se advierte toda la fundamentación y motivación para que finalmente corrigiera el procedimiento, pero no sé si no la leyeron, ¿verdad? Pero eso eventualmente parece ser lo que pasó, porque si lee la resolución del sujeto obligado, ¿para qué le busco? Porque realmente es muy claro, no ocupa ni siquiera consultarlo. Creo que de facto sí es, o sea, creo que, tratando de ser optimista, pensar que es un tema de desconocimiento más que mala fe. O sea, porque la manifestación del sujeto obligado, en este caso de la Secretaría, es que es la unidad de transparencia. Pues sí, efectivamente la unidad de transparencia es la que se encarga de dar trámites, solicitar, convocar a comités, que sesionen, o sea, pero ese es el trabajo material, ¿no? O
sea, creo que probablemente al momento de leer la resolución no le veo claro que no estábamos pidiendo quién es el responsable de cumplir la resolución materialmente, es decir, pues la que le vaya a sacar copia y la va a entregar, pues no, o sea, es quién es el responsable de generar la información materia de la solicitud. En este caso pues es el mismo secretario, pero pues efectivamente si él ya está manifestando que él es el superior jerárquico, creo que en una segunda ronda de procedimiento se tendría que ir directamente con él. No pudiéramos, creo nosotros, el distrito, apego a la norma, y coincido, sin excedernos de nuestras facultades de revisar si le compete o no le compete a este servidor público, porque ya hay una manifestación expresa, tampoco podemos ser omisos en entender que hay una falta de conocimiento por parte del sujeto obligado y que este señalamiento se hace en función a esa falta de conocimiento, más que en una verdadera intención de hacer un señalamiento y de que se sería. Gracias, comisionado. De acuerdo. Si no hay más comentarios, por favor someta a votación el proyecto. Se somete a votación nominal la aprobación del acuerdo de incumplimiento expuesto. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Pepe Estudillo, por favor. Octavio Sandoval, a favor. Den cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto sobre el incumplimiento referente al recurso de revisión 231-2017 interpuesto en contra de la Secretaría de la República del Estado. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la presentación de su caso de discusión y aprobación del tercer avance trimestral de la cuenta pública para el presente ejercicio fiscal. Gracias. Secretario, me gustaría hacer una moción y un receso. Si les parece, pues vamos a entrar en temas. No sé si tendrán que retirarlo. Necesitamos un receso de 5 minutos. Con 51 minutos reanudamos la sesión de esta sesión ordinaria del mes de octubre del 2017. Por favor, secretario, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la presentación, discusión y en su caso aprobación del tercer avance trimestral de la cuenta pública para el presente ejercicio fiscal. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados, voy a hacer la exposición de este punto. Les comento, tuve en la semana reuniones con el nuevo coordinador de administración y procedimientos para ver cómo vamos con la cuenta pública y con el cumplimiento de la parte de los presupuestos. Particularmente me preocupa que por un lado tenemos muchas necesidades en la parte de operación con los programas que tenemos implementados y por otro me preocupa que nos pudieran sobrar recursos, sobre todo en la parte de personal, la parte de honorarios. De tal forma que hicimos un análisis y una alternativa que quiero proponer respecto al ejercicio del tercer trimestre, y obviamente es una acumulación de los 2 primeros del año, dado que no obstante que se refiere al primer trimestre, pedí hacer un corte de caja del 1 de enero al 30 de septiembre. Entonces, en todas las partidas ha llevado un estricto control de la parte presupuestal. Solamente tenemos unos remanentes que en la parte de servicios personales vamos a utilizar mediante el esquema de una contratación de algunas plazas que serían no regularizables, es decir, hacemos contratos por los próximos 2 meses, porque traemos un área que requiere de mayor esfuerzo, que es el área de la coordinación de verificación, unos programas que hemos estado trabajando ahí, que son las visitas de inspección y la verificación diagnóstico. Entonces vamos a fortalecer, de hecho aquí lo vamos a prever el presupuesto del 2018. Creo que la coordinación jurídica debe ser más o menos de un tamaño similar a la coordinación de verificación. El año que viene apunta a que nos esforcemos. La parte jurídica creo que la tenemos ya muy bien controlada, sin embargo la parte de verificación y de carga de información y de evaluación de los portales tenemos que fortalecerla.
más aún de lo que la hemos fortalecido en el último trimestre, porque tenemos tareas ahí fundamentales que desahogar. Entonces, ahí tenemos esa parte de personas que vamos a ejercerlo de la manera, porque ya no lo vamos a reasignar en nuestros servicios personales, y vamos a darle seguimiento, obviamente, también a conceptos ahí que debemos ejercer, que estamos programando realizar la semana estatal de transparencia a finales de este mes. Vamos avanzando fuertemente en este tema. En el caso de, eso es lo que toca al presupuesto. En el caso de la información financiera y los estados financieros, lo estoy realizando, ya se prepararon, si se aprueban por este pleno, se enviarían un cumplimiento al órgano de fiscalización y al Congreso para dar por concluido ya el tercer trimestre del 2017, y nosotros concluyamos ya el cuarto trimestre con un ejercicio muy cuidadoso del presupuesto, de tal forma que no tengamos remanentes, sobre todo en la parte de personas cuando tenemos tantas necesidades, ¿verdad? Eso es en cuanto al tema que nos ocupa y que les estoy exponiendo. No sé si tengan algún comentario, alguna duda sobre el partido. No, yo lo he presentado con ustedes en la semana. Si no hay mayores comentarios, por favor, secretario, someta a votaciones. El punto expuesto por él. Con gusto, señor presidente, somete a votación nominal la aprobación de la cuenta pública respecto al tercer avance trimestral. ¿Nominal? Sí, es nominal. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo a favor. Fabio Sandoval, a favor. Lo encuentra con señor presidente que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada la presentación y discusión y aprobación del avance trimestral de la cuenta pública del tercer trimestre del 2017. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto. Continuando en los asuntos específicos, seguiría la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que contiene 30 dictámenes de los sujetos obligados que forman parte del cuarto grupo del sector Poder Ejecutivo del Estado. Gracias, secretario. Para la exposición del punto, le voy a solicitar el apoyo de la Comisión de Estudio. Sí. Con su venia, comisionado presidente, me permito presentar para aprobación de este pleno el acuerdo que contiene los 30 dictámenes relativos al Poder Ejecutivo respecto a las inspecciones que se realizaron para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. El acuerdo establece en sus antecedentes que con fecha 29 de abril de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la nueva Ley de Transparencia para nuestro Estado. Dicha ley entró en vigor el día 29 de agosto del 2016 de conformidad con el artículo primero transitorio de la misma, y que con la entrada en vigor de la citada ley, todos los sujetos obligados en materia de transparencia tenían diversas obligaciones generales, entre ellas las siguientes: contar con una unidad de transparencia que cumpla con los requisitos legales y reglamentos para su adecuada instalación y funcionamiento, contar con una tabla de aplicabilidad aprobada por el pleno de este instituto. Yo hago mención que la tabla de aplicabilidad se refiere a las obligaciones comunes de nuestra ley, que establece el artículo 81, y dichas obligaciones deben ser, se podría decir que los sujetos obligados presentan ante el órgano garante una tabla en la que especifican si alguna de esas obligaciones comunes, que son las obligaciones que en teoría todos tendríamos que cumplir con los sujetos obligados, son o no son aplicables, y la fundamentación y justificación para tal efecto, para evitar que en determinado momento, cuando se lleven a cabo verificaciones o si se llevara a cabo una denuncia pública, no les recayera algún incumplimiento, alguna sanción o debida premio por no tener publicada la información. La expedición, en su caso, la armonización de un reglamento en materia de transparencia, y constituir su comité de transparencia de acuerdo a lo que establece la misma ley, tener un portal propio e iniciar con la carga de información en su portal de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esas son las obligaciones que establece la ley para todos los sujetos obligados del Estado. Derivado del evidente rezago que tenían todos los sujetos obligados en informar a este órgano garante sobre el cumplimiento de las determinaciones de la ley,
Y en atención a lo establecido por el artículo 102, el título sexto de nuestro reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Público, en donde se habla de las visitas de inspecciones del instituto, en las cuales se establece que para cerciorarse el cumplimiento de la ley y demás disposiciones aplicables en la materia, el instituto ha llevado y seguirá llevando visitas de inspección. En ese mismo contexto, la fracción 19ª del artículo 105 del reglamento interior del instituto dota de las facultades o la atribución para llevar a cabo esta verificación de cumplimiento a la coordinación de verificación y seguimiento de este órgano garante. Y con motivo del acuerdo de pleno mediante el cual se estableció el procedimiento ITAI-VI 01-2017, consistente en visitas de inspección y requerimientos derivados de las mismas a los sujetos obligados respecto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se somete a aprobación de este pleno el dictamen de los siguientes sujetos obligados. Son 30 sujetos obligados, todos correspondientes al Ejecutivo Estatal. Con esto me permito mencionar que tenemos únicamente pendientes 24 sujetos obligados, en total 19 de ellos del Ejecutivo y 5 de ellos son fideicomisos, los fideicomisos que recientemente fueron incorporados al padrón de sujetos obligados. Cabe mencionar que tenemos 156 sujetos obligados en el padrón de nuestro Estado. Entonces estamos hablando de que únicamente tenemos pendientes 24 dictámenes. Probablemente para la siguiente sesión se van a presentar 19 dictámenes pendientes del Ejecutivo y en la siguiente estaríamos presentando las dictámenes de las inspecciones a los nuevos sujetos obligados, a los fideicomisos. Los sujetos obligados que a continuación se presentan serían las comisiones de energía, de servicios públicos de cada uno de los municipios, ISTECALI, ISE de Salud, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social, todas las secretarías del Ejecutivo que están pendientes, la Universidad Tecnológica de Tijuana, la Administradora de la Vía Corta de Tijuana-Tecate. Me permito mencionarlos así de una manera general. Todo esto se va a subir al portal, toda vez que en este caso básicamente todas las sujetos obligados que se presentan para dictamen tienen las mismas observaciones, las mismas omisiones, o tienen pendiente lo mismo. Cabe mencionar que por lo que respecta a la tabla de aplicabilidad, los 30 sujetos obligados que están siendo dictaminados en este momento ya tienen una tabla de aplicabilidad. Por lo que respecta al reglamento de transparencia, todos los sujetos obligados son omisos en haber presentado su reglamento en materia de transparencia ante este órgano garante. Todavía han hecho la manifestación que hacen durante la inspección fue que estaban en el proceso de actualización o modificación de su normatividad. El Comité de Transparencia, en el caso de los 30 sujetos obligados que en esta ocasión se dictaminan, todos cuentan con un Comité de Transparencia. Sin embargo, hay diversas recomendaciones a los sujetos obligados que se hacen de manera muy particular para que atiendan a la normatividad, ya que ninguno se puede decir que tiene el Comité de Transparencia conformado con un cumplimiento total. Por lo que respecta a los portales de Internet de los 30 sujetos obligados, algunos de ellos, se podría decir que la mayoría de los sujetos obligados del Estado, son omisos en tener un portal propio. Todos los sujetos obligados tienen la carga de información en el portal de obligaciones de transparencia del Poder Ejecutivo. Si bien establece una diferenciación de qué sujeto obligado se refiere, es decir, si establece que son las diferentes secretarías y si tienen su propia información, al estar todos los sujetos obligados en un mismo portal, esto de manera natural no les impide dar cumplimiento a algunas especificaciones que marca la ley para el tema de los portales, y las voy a mencionar de una manera muy general. Tener su portal de internet, una pestaña específica de transparencia. Como ya estamos entrando nosotros al hipervínculo del sujeto obligado únicamente al tema de transparencia, pues ya no tienes al sujeto obligado con una pestaña que hable de transparencia. Es decir, al momento en que ya lo vinculas, pues ya entras a la Secretaría, ¿no? Así tuve porque entras directamente a su portal de transparencia únicamente, porque está dentro de otro portal. La recomendación es que tengan su propio portal para que tengan mayor posibilidad de publicar información. Si bien no se les puede tener, lo que yo comentaba con el personal del área de verificación, es que nosotros no nos podemos exceder, y en aras de construir en conjunto con los sujetos obligados, no podemos tenerles por no cumpliendo en la carga de información. Es decir, aunque lo tengas en un portal que está dentro de otro portal, si tienes la información que marca la ley, finalmente estás cumpliendo con la publicación de esta información. Sí se te pueden hacer recomendaciones y observaciones, porque la misma ley nos faculta decirles es mucho más recomendable que tuvieran su propio portal.
Pero aún así, esto únicamente se quedaría en una observación de forma, vaya. No afectaría al fondo en la carga de información. Que quede claro para los sujetos obligados, que en este momento voy a describir cuáles son, esto no afecta directamente a los resultados de las verificaciones. Esto únicamente sería una recomendación en cuanto a su forma de presentar su portal. La ley establece que debemos tener los lineamientos y la ley un hipervínculo a la Plataforma Nacional de Transparencia, la posibilidad de que se presenten denuncias públicas y recursos de revisión, que se publique la tabla de aplicabilidad y la información relativa a los derechos tal. Insisto, al no tener ellos un portal de transparencia donde se pueda incluir toda esta información, los portales nos remiten automáticamente únicamente a la información relacionada con carga de la información de los artículos 81 y 82. Entonces, va a resultar insuficiente porque cada portal que diga el nombre de la Secretaría debe tener todas estas aplicaciones y no las van a poder cumplir si no construyen un portal a su propia ley. Me voy a permitir únicamente para ya someter a votación de este pleno dar la lista de los 30 dictámenes que se están aprobando. Insisto que serán publicados en nuestro portal. Es la administradora la Vía Corta Tijuana Tecate, el Centro Metropolitano de Convenciones de Tijuana Rosa y de Tecate, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California, el Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica de Baja California, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, la Comisión Estatal de Energía de Baja California, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, de Tecate y de Tijuana, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California, la Dirección de Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios del Estado de Baja California, ISTECALI, ICE Salud, Instituto de Horticultura Física del Estado, Oficialía Mayor del Estado, Oficina del Titular del Ejecutivo del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Social, la de Infraestructura y Desarrollo Urbano, de Contraloría y Transparencia Gubernamental, de Pesca y Acuacultura, de Planeación y Finanzas, de Protección del Ambiente, de Salud del Estado, de Seguridad Pública, de Turismo, Secretaría General de Gobierno y la Unidad de Especialidades Médicas de Baja California, así como la Universidad Tecnológica de Tijuana. Es cuanto, comisionado. El sentido del acuerdo cita los siguientes términos: se aprueban los dictámenes de los 30 sujetos obligados señalados en el considerando segundo de este acuerdo, que fueron los que leí con anterioridad. El seguimiento al cumplimiento de los dictámenes será con base a lo establecido por el acuerdo de pleno, mediante el cual se establece el procedimiento ITA-IP VI 01-2017, consistente en listas de inspección y requerimientos derivados de las mismas a los sujetos obligados respecto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Tercero, notifíquese vía oficio a los titulares de los sujetos obligados a la entidad, a efecto de que en un término no mayor a 10 días hábiles emitan un informe por escrito respecto al cumplimiento de las recomendaciones que le hubieran sido formuladas en el dictamen. Publíquese en el portal de obligaciones de este instituto y el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por este pleno. Es cuanto. Muchas gracias, comisionada. Ha hecho un excelente trabajo ahí. Esas tareas titánicas de visitas de inspección. Nos hacen falta, ¿cuántos? Nos faltan dictámenes nada más. Nos faltan 24. 24 de 156. 50 ya con los 9. Ya con los nuevos ya nos vamos a 24. Si no serían 19 si obligados los de la anterior padrón, estamos con los 24. Insisto, no debe pasar más de 2 semanas en que se puedan dictaminar. Sin embargo, para los nuevos sujetos obligados vamos a tener un poquito más de término, porque los nuevos sujetos obligados no tienen ni siquiera conocimiento de cuáles eran sus obligaciones, todas que han sido integrados recientemente al padrón. Gracias, comisionada. Sí es importante señalar que este es un programa especial que acordó este pleno respecto a trabajar con evaluar la infraestructura en materia de transparencia que tienen los obligados para cumplir con la ley, y paralelamente estamos trabajando con la verificación diagnóstico, que ahí lo que se trata es ver con qué calidad y con qué detalle y con qué cumplimiento de la ley de lineamiento están subiendo la información de los portales, que esa es una tarea que paralelamente se estaba haciendo y que lo comentaba en un momento, ¿no? de la necesidad de recursos humanos, recursos financieros y materiales para cumplir con esa tarea. En principio lo vamos a terminar ya este próximo mes y entraríamos ya
paralelamente también en la etapa de las notificaciones, porque ya tenemos del primer grupo las respuestas y vencidos los términos, los 10 días. Ya trabajamos con los primeros que no contestaron, ni siquiera la notificación del requerimiento que se les hizo de cumplimiento, y tenemos que ir avanzando para ir concluyendo los más antiguos de los que iniciamos al principio. Sin mayores comentarios, por favor, someta a votación. Gracias. Presidente, somete a votación el acuerdo que contiene los 30 dictámenes expuestos por la comisionada Elba Estudillo, esto bajo la modalidad de votación nominal. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Elba Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Tengo en cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto expuesto por la comisionada Estudillo. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, siguiente punto del orden del día es la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que ordena la notificación de que se realizarán visitas de inspección y verificación a los 5 sujetos obligados incorporados en el padrón respectivo en las sesiones de segunda y tercera ordinarias de septiembre de esta anualidad. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados, voy a hacer una exposición del proyecto. Si no tienen inconveniente. Sí. Como este proyecto es para dar seguimiento a visitas de inspección de sujetos obligados que fueron incorporados por acuerdos de este pleno como sujetos obligados al padrón de sujetos obligados. En la primera parte, cuando iniciamos el trabajo de visitas de inspección, no los teníamos previstos en el padrón y como consecuencia de esas visitas de inspección, pero sobre todo de solicitud de información a los sujetos obligados sobre personas o entidades que recibieron recursos públicos del sector privado, conocimos que estos fideicomisos estaban dentro del espectro de sujetos obligados. Entonces, el acuerdo consiste en incorporarlos a las tareas de inspección que estamos haciendo. Los sujetos obligados son el Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California, conocido como FIDEM, el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Baja California, el segundo, el tercero es el Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Baja California, el tercero es el Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California, y este es el cuarto, y el quinto es el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica para el Estado de Baja California. El objetivo del acuerdo es la visita de inspección para que cumplan con los requisitos que la ley establece para tener una adecuada estructura en materia de transparencia, la tabla de aplicabilidad, los reglamentos, la unidad de transparencia y obviamente el portal de transparencia que esté operando. En eso consiste el proyecto de acuerdo que les estoy presentando. ¿Todos esos fideicomisos tienen su ubicación sede en Mexicali? No, en algunos casos en Tijuana, y no sé si en Ensenada, sea algunos en Ensenada, pero dependiendo de en el caso del turismo, la Secretaría de Turismo tiene la sede de Tijuana y el turismo está adscrito a Tijuana. En el caso de los que están adscritos a la Secretaría de Desarrollo Económico, en principio pensamos que eso es lo que vamos a ver con la inspección, están adscritos al domicilio de la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Sí? En el caso de Ensenada entiendo que la Secretaría de Pesca está adscrita aquí en Ensenada, entonces digo, no tenemos fideicomisos ahí, pero regularmente los fideicomisos están adscritos a donde está el domicilio de la Secretaría. Muy bien. Bien, si no hay mayores comentarios, gracias, comisionada. Si no hay mayores comentarios, por favor, secretario, someta a votación el punto expuesto por Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto expuesto, proyecto de acuerdo. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Elba Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Se cuenta, comisión presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Usted declara aprobado el proyecto expuesto por el suscrito. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Como presidente, punto del orden del día es la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que contiene el requerimiento del listado de personas físicas y morales a los de los sujetos obligados incorporados al padrón respectivo en las sesiones segunda y tercera ordinarias del mes de septiembre de este pleno. Gracias, secretario. Con su venia, comisionado, si les parece, pongo el punto.
Sí, en este caso, este proyecto también es una continuación de unas tareas que hemos venido haciendo, que la ley nos señala que debemos de identificar a las personas físicas y morales que reciban recursos públicos para, en su caso, determinar sus supuestos obligados, directos o indirectos. Como ustedes saben, le solicitamos a todos los sujetos obligados que teníamos en el padrón inicial, le hicimos ese requerimiento y ya estamos hemos recibido respuesta de casi la mayoría de ellas, alrededor de 150, 140 y tantos, no tengo la cifra exacta. Pero estos sujetos obligados, que son los fideicomisos, al ser incorporados como sujetos obligados, entraron en ese programa de solicitar esa información. Yo creo que aquí nos van a proveer mucha información porque precisamente son quienes más canalizan y transfieren recursos, ¿no? Pues debemos de ser muy cuidadosos y es clave que nosotros tengamos. Obviamente vamos a estar trabajando en identificar más fideicomisos. Ha sido un esfuerzo que tenemos ya mucho tiempo tratando de identificar fideicomisos en el Estado que manejan los mismos recursos públicos. Por algunas vías alternas hemos estado tratando de localizarlos. De hecho, como conocimos de algunos de estos fideicomisos fue precisamente cuando les solicitamos a los sujetos obligados que nos proporcionaran información respecto a personas físicas o morales que recibían recursos. Lo que pasaba es que se entregaban vía estos fideicomisos y lo que los sujetos obligados, particularmente la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico, nos señaló es que los sujetos, las personas morales o físicas que reciben recursos públicos precisamente son estos fideicomisos. Pero el fideicomiso es una figura intermedia. Finalmente tenemos que conocer el destino final del claro. En ese sentido va la propuesta de acuerdo. ¿Tienen alguna duda? Ninguna duda. Gracias. Por favor, someta a votación el proyecto expuesto por el escritor. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasa el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El punto del orden del día es la propuesta de modificación al calendario anual de labores en virtud de la permuta del día inhábil señalado como el miércoles 1 de noviembre por el viernes 3 de noviembre, efecto de homologar la calendarización con el resto de sujetos obligados en el Estado. Gracias, secretario. Comisionados, aquí el punto es nada más, es una permuta del día 1 de noviembre, que es un día inhábil, perdón, el día 1 de noviembre por el día 3. Al armonizarnos ahí con los sujetos obligados, yo le pedí a los coordinadores, obviamente, que revisaran ahí las tareas que traemos, porque traemos unas tareas claves para que pudiéramos cumplirlas en tiempo. Sin embargo, debemos armonizar, si bien es un asunto que se refiere a armonizar con los sujetos obligados, hay tareas que tenemos ahí pendientes que cada uno evaluará. Nomás una pregunta, ¿cuál es el motivo de que se inhábil el 1 de noviembre? Lo que pasa es que en el calendario oficial, del gobierno del Estado, de los sindicatos, viene los días inhábiles que contempla la ley del trabajo y días inhábiles de acuerdo sindical. Entonces esos son días inhábiles contemplados en la colectivo. Pero es el primero, no el 2 de noviembre. El Día de los Muertos es el 2 y aquí estamos por el No, pero no es por el 2. Por eso el 1 de noviembre está declarado en la ley del servicio civil y se adopta la misma forma La ley de del servicio calendario civil anual. sí tiene que ver con el día. Y sí tiene que ver con el día. Sí, pero no es necesariamente un día festivo como tal, ¿no? No, Es un día que se declaró en la ley del servicio civil Y todo el Estado. y todo el Estado. Y lo mismo pasa con el día de mañana. Mañana es un día inhábil. Sí, ¿verdad? No se requiere el viernes. Lo que pasa es que se adecúan para hacer los fines de semana largos. Primera vez en toda mi vida que tengo tantos días de descanso. Eso es la consternación. En eso vivimos consternados nosotros. Estamos consternados. Y va a tener más días sin abrir en 2 años que 10 años. Yo todavía no lo sentí, ¿no? Como podrán haber. Pero la ley es la ley y nosotros Está bien, no está somos bien. quien para aquí. Yo trabajo en IT desde el 80, así es que nunca había tenido tantos días de descanso. Ya ves.
siempre llega un momento en que la vida nos paga. Bien, son confirmados, porque tenemos tanto trabajo, pero bueno, adelante. Por favor, someta a votación el punto. Con gusto, se somete a votación nominal en virtud de que también fue de esa misma manera votado el calendario anual de labores, por lo tanto la votación seguiría la misma suerte. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Pedro Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Se cuenta con el señor presidente que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el informe mensual del secretario ejecutivo. Tiene uso la voz, secretario. Muchas gracias. Durante el mes de septiembre se celebraron 4 sesiones ordinarias del Pleno de este instituto. Asimismo, en lo que va de transcurrido el mes de octubre, se habían llevado a cabo hasta el día de hoy 2 sesiones ordinarias, arrojando un total de 28 sesiones ordinarias en lo que va del año. Asimismo, en este periodo se celebró una sesión extraordinaria en el mes de septiembre, arrojando un total de 8 sesiones extraordinarias durante el 2017. En atención a una solicitud expresa por parte del comisionado presidente, señala que vamos bien en el tema del cumplimiento de las sesiones en espacios educativos o también en espacios públicos. No obstante, se calendarizó para este último trimestre, se calendarizaron 4, entonces tendríamos que verla en la logística de las siguientes sesiones, buscar como bien indicó el comisionado presidente, sesionar en espacios educativos, como es el caso de esta ocasión. Asimismo, derivado de ello, se tomaron en el periodo que se informa 26 acuerdos del Pleno. 16 se tomaron en el mes de octubre, arrojando un total de 276 acuerdos en lo que va del año 2017. Cabe mencionar que de estos acuerdos se quedan pendientes de cumplir únicamente 2 acuerdos respecto a requerimientos de esfuerzos obligados omisos en dar respuesta al dictamen diagnóstico, y el de requerimiento también de aquellos omisos en dar respuesta al listado de personas físicas y morales. Ello obedece a que se está trabajando en las notificaciones aún de esos acuerdos y se tendrá cumplidos o debidamente cumplimentado dichos acuerdos hasta que tengan conocimiento los sujetos obligados. No así el secretario ejecutivo, en base a sus funciones, turnó de manera oportuna a las distintas áreas para que se elaborara esto. Entonces, únicamente queda eso pendiente, también puesto que se atravesó un día inhábil y pues la preparación de esta sesión, pero ya se está trabajando en ello. Asimismo, en el tema de los recursos de revisión, en el área jurídica se interpusieron 26 recursos de revisión en el mes de septiembre y 38 a lo que va del mes de octubre, arrojando un número total de 406 recursos de revisión interpuestos a la fecha. Ahí hay un dato importante. A estas alturas del año, y sin contar los que se hubieran tramitado el día de hoy, se están recibiendo muchos recursos de revisión. El récord del periodo anterior, si mal no recuerdo, es 437 recursos en todo lo que va del año. Recordemos que la ley entró en vigor a mediados o en la segunda parte del año pasado, pero en el último mes, en el último trimestre recibimos una cifra récord de arriba de 100 recursos de revisión, que se decidió hacer una resolución acumulativa y resolver todos ellos en tiempo y forma. No obstante, aquí no es el caso que se hubiera presentado un solo recurrente tantos recursos. De ahí que es un dato importante, puesto que ha habido mucho más participación por parte de la ciudadanía o de distintos recurrentes. Seguramente en exceso se alcanzará la cantidad del año anterior, que casi representaba casi el triple con relación a los ejercicios anteriores. Es decir, en el 2015 se interpusieron aproximadamente 220 recursos de revisión en todo el año, y ahorita ya estamos más del doble, perdón. Derivado lo anterior, en el mes de septiembre fueron resueltos 13 recursos de revisión, y lo que iba en el transcurso de octubre se han resuelto 8 recursos de revisión, arrojando un total de 192 recursos resueltos a la fecha en este año. En lo que respecta a los recursos que se tienen en trámite, específicamente los correspondientes a la legislación vigente, puesto que ya no queda ninguno pendientes de la legislación anterior, se tienen 44 recursos en trámite aún pendientes de resolver. Asimismo, en cuanto a los pendientes de resolver, se encontraban 12
más o sea, a los cuales se les debería de restar los que ya se resolvieron ahora, que fueron 4, porque eran 5 los enlistados y uno se pospuso. Asimismo, en cuanto a los acuerdos en etapa de cumplimiento, durante el mes de septiembre se registraron 28 acuerdos de cumplimiento y 23 acuerdos. Esto en suma a lo registrado durante los meses anteriores, a un total de 197 acuerdos de cumplimiento en lo que va del año. Asimismo, en lo que respecta a los acuerdos de incumplimiento, se tiene registro durante el mes de septiembre 4 de incumplimiento y durante el mes de octubre se tienen registrados 2 más el que se registró el día de hoy. En lo que va del año se llevaba un total de 21 acuerdos en los cuales se determinó que no se cumplió con la resolución. En lo de las vistas a los órganos internos de control, que ya más bien, mejor se debe denominar como denuncias, tenemos un total de 25 denuncias a los órganos internos de control en lo que va del año. De los procedimientos por responsabilidad administrativa, se tiene registro durante el mes de septiembre de 3 procedimientos, sumando a los otros 5 que se habían registrado en los meses anteriores, pues de ahí que hay 8 procedimientos en los cuales se nos ha informado en lo que va del año. En el área de verificación, durante el mes de septiembre se llevaron a cabo 10 evaluaciones de sujetos obligados. Durante el mes de octubre se han realizado 8 evaluaciones. Como total de las evaluaciones realizadas en 2017, a la fecha se tiene un registro de 27 evaluaciones. Respecto a las verificaciones semanales, durante el mes de septiembre se llevaron a cabo las 4 semanas y en lo que va del mes de octubre 2. Y lo correspondiente a las verificaciones del portal de organización de transparencia, tiene el registro de una verificación en el mes de septiembre, de la que es mensual de todos los sujetos obligados. Asimismo, en las capacitaciones se tiene el registro de 11 capacitaciones en el periodo que se informa, arrojando un número total de 58 capacitaciones a sujetos obligados en lo que va del año. Y en lo correspondiente a las capacitaciones de la sociedad civil, se tiene el registro de 2 capacitaciones realizadas en el mes de septiembre. Una en el mes de octubre, y un total de 8 capacitaciones dirigidas a la sociedad civil durante el 2017. Y en los eventos, no se registraron eventos en el periodo que se informa, organizados por nosotros. No obstante, se acudió al evento relativo al foro de sentencias claras que se celebró en Mazatlán. En el mes de octubre se tiene registro de un evento de participación también, como fue acudir al Sistema Nacional de Transparencia, en el cual acudió también el comisionado presidente. Y en el área de sistemas tenemos un registro de 37 ediciones de contenido multimedia, 10 correspondientes al mes de septiembre y 6 también al mes de octubre. En lo referente a las actualizaciones del portal de obligaciones, se realizaron 44 actualizaciones y 42 en el mes de octubre, da un total de 138 actualizaciones. Acaba de señalar que durante el mes de septiembre se brindó atención a usuarios al número 44, y lo que va del mes de octubre se brindaron atención a 112 usuarios. ¿Por qué? Y se incrementa, pues porque se cierra el trimestre y recordemos que la mayoría de las obligaciones de transparencia se tienen que actualizar de manera trimestral, por eso se carga tanto de actividad estos días. Eso sería todo, comisionados. Yo a su disposición. Gracias, secretario. ¿Comunidad tiene alguna duda? ¿Pregunta al secretario? Ninguna. Gracias, secretario. Vamos a programar en el mes de noviembre una reunión para sesionar. Ojalá que sea la semana que viene en el municipio de Rosarito, para ya cubrir, para cubrir los 5 municipios. En Rosarito no hemos sesionado. Entonces, si la presentaríamos, yo tengo una reunión El jueves. El 2, el lunes va a habilitarnos la alcaldesa. Le voy a plantear. El martes convocaríamos entonces. Sí. No tiene inconveniente. No. Bueno, ahorita lo ponemos, ¿no? Pero sí, hay que ir. Me queda que cerca. Bien, pues muchas gracias. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día sería asuntos generales, y en virtud de que no se incorporó ninguno, seguirá el resumen de acuerdos aprobados por este pleno. Gracias. Tienen uso de la voz. Muchas gracias. Comisionados,
me permito rendir el informe, el resumen de acuerdo que se ha tomado en esta, que fue la tercera sesión ordinaria del mes de octubre de este pleno. Adoptado al pase de lista de asistencia y verificado el cuerpo legal, fue declarada la instalación de la sesión por parte del comisionado presidente. Asimismo, aprobaron el orden del día propuesto de manera original. También se aprobó el acta de la segunda sesión ordinaria del mes de octubre. Fueron expuestos los recursos de revisión, los proyectos de recursos de revisión y el proyecto de acuerdo por parte de cada ponente. Respecto a la comisionada del Estudillo, se expuso un total de 3 recursos de revisión, los cuales fueron aprobados de manera unánime. Y respecto al comisionado suplente, fue expuesto uno, en el cual de manera unánime se estableció posponer la votación de ello, de ese proyecto de resolución. También en la ponencia del comisionado presidente se expuso un recurso de revisión que fue 350/2017 y se expuso un proyecto de acuerdo de incumplimiento, el cual fue aprobado haciendo la mención de que desde la convocatoria se manejó como el nombre de Dirección de Seguridad Pública, cuando el nombre correcto es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero cual quedará anotado en el acta para los efectos conducentes. Fueron presentados y discutidos todos y cada uno de los asuntos específicos enlistados, como lo fue la aprobación del tercer avance trimestral de la cuenta pública. Asimismo, el acuerdo que contuvo los 30 dictámenes de los sujetos obligados que forman parte del Ejecutivo del Estado, esto dentro del procedimiento de visitas y de requerimientos, el BI 101/2017. También fueron aprobados el acuerdo que ordenó la notificación precisamente de esas visitas de inspección y verificación a los 5 sujetos obligados que fueron recientemente incorporados al padrón respectivo. Asimismo, respecto a los mismos sujetos obligados, se aprobó el acuerdo que contiene el requerimiento de lista de personas físicas y morales, a los cuales ellos hubieran transferido recursos públicos. Asimismo, también fue aprobado la modificación al calendario anual de labores y se rindió el informe mensual del secretario ejecutivo. Es cuanto mencionamos. Gracias, señor secretario. Por favor, hágalo de conocimiento de las coordinaciones y de las partes que intervinieron y se haga público en nuestro portal de internet. De acuerdo. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de la presente sesión. Gracias, secretario. Combinado, si no tiene inconveniente, la próxima sesión programada sería para el 2 de noviembre, para el 2 de noviembre de la próxima semana, y fuera de la sede. Ya sea que lo hagamos en Rosarito o en la ciudad de Tijuana, para tener un reunión de trabajo de seguimiento. Muy bien, gracias. Siendo las 14:32 del día 26 de octubre del 2017, se clausura esta tercera sesión ordinaria de octubre del 2017 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron y de quienes nos siguen vía internet. Tengan ustedes muy buenas tardes.